Mi nombre es Fray Fernando María Reta, fraile dominico del convento San Pedro Telmo de Buenos Aires, Argentina. Gracias por invitarme a darles algunas herramientas para meditar estos días antes de Pentecostés. El tema de hoy va a ser el rol del Espíritu Santo en la teología juánica del evangelista San Juan. Pero me gustaría comenzar con una introducción bíblica del Espíritu en general. ¿Qué significa espíritu en la Sagrada Escritura? Bueno, el término espíritu, en la traducción española, viene del término hebreo ruá, que ha sido traducido al griego como pneuma y al latín como spiritus. Es un nombre común tomado de los fenómenos naturales del viento y de la respiración, de modo que el mismo texto, tú Yahvé envías tu soplo, ruá, y los animales son creados y tú renuevas la faz de la tierra, del Salmo 104, versículo 30, puede evocar con la misma exactitud la imagen cósmica del soplo divino, cuyo ritmo regula el movimiento de las estaciones y la efusión del Espíritu que vivifica los corazones humanos. Nos podemos preguntar si se puede asir, tomar, agarrar dicho Espíritu. Es imposible poner la mano en el Espíritu. Se oye su voz, se reconoce su paso por signos con frecuencia esplendorosos, pero no se puede saber de dónde viene ni a dónde va, dice Juan 3:8. Nunca actúa sino a través de otra persona. Produce manifestaciones extraordinarias que renuevan la faz de la tierra, Salmo 3:8. Pero su acción parte siempre del interior y desde el interior se le conoce. Vosotros lo conocéis porque habita en vosotros. Juan 14:17. En el Antiguo Testamento, el Espíritu de Dios es revelado ya como una persona divina, no aún, sino que es revelado como una fuerza divina que transforma personalidades humanas para hacerlas capaces de gestos excepcionales. Estos gestos van siempre destinados a confirmar al pueblo en su vocación a hacerlo servidor y asociado del Dios Santo. El Espíritu viniendo de Dios y orientando hacia Dios es un Espíritu Santo ya en el Antiguo Testamento. ¿Y qué ejemplos de la acción del Espíritu Santo se revelan en el Antiguo Testamento? Por ejemplo, en el libro de los Jueces. Los jueces de Israel son suscitados por el Espíritu de Dios. Sin esperarlo y sin que nada los predisponga a ellos, sin poder oponer resistencia, sencillos hijos de aldeanos, entre ellos Sansón y Gedeón, son cambiados brusca y totalmente. No solo son hechos capaces de gestos excepcionales de audacia o de fuerza, sino que son dotados de una nueva personalidad, capaces de representar un papel y de realizar una misión, la de liberar a su pueblo. Otro ejemplo son los reyes. Los jueces, de los cuales hemos hablado recién, son únicamente libertadores temporales, es decir, el Espíritu los abandona una vez que han cumplido su misión. Tienen por sucesores a los reyes, encargados de una fusión permanente. El rito de la unción que los consagra manifiesta la huella indeleble del Espíritu y los reviste de una majestad sagrada.
1 Samuel 10:1. Y finalmente, el Mesías. La unción ritual no basta para convertir a los reyes en servidores fieles de Dios, capaces de garantizar a Israel la salvación, la justicia y la paz. Para desempeñar ese papel hace falta una acción más penetrante del Espíritu, la unción directa de Dios que marcará al Mesías. Sobre él no solo descenderá el Espíritu, sino reposará, Isaías 11:2. En él hará que destaquen todos sus recursos, la sabiduría y la inteligencia en Bezalel, Éxodo 35:31. El consejo y la fuerza en el rey Salomón. El conocimiento y el temor de Dios, como en el rey David. Estos dones abrirán para el país, así gobernado, una era de dicha y de santidad. Isaías 11:9. Ya hemos hablado sobre el Espíritu en el Antiguo Testamento. Podemos preguntarnos, ¿quién es el Espíritu Santo en tanto persona? El Espíritu Santo es el Espíritu de Dios que no puede separarse del Padre y del Hijo y que se revela con ellos en Jesucristo, pero tiene su manera propia de revelarse, como tiene su propia personalidad, es decir, persona divina. Por eso, les recuerdo, estamos refiriéndonos a la Santísima Trinidad, un Dios, tres personas. ¿Y tiene el Espíritu Santo un rostro? El Hijo, en su humanidad idéntica a la nuestra, nos revela a la vez quién es Él y quién es el Padre, al que no cesa de contemplar. El Hijo encarnado nos revela el rostro de Dios Padre. Por consiguiente, nos es posible describir los rasgos del Hijo y del Padre. Pero en el caso del Espíritu Santo, este no tiene un rostro y ni siquiera un nombre capaz de evocar una figura humana. Y ahora sí, terminando esta introducción, vayamos a la teología joánica. ¿Cuál es el rol, el papel del Espíritu Santo en dicha teología? La obra del Espíritu Santo, también llamado Paráclito en San Juan, es decir, abogado, y Espíritu de verdad, sigue dos desarrollos. El rol del Espíritu en relación con el mundo, Juan 16, 8 al 11, y el rol del Espíritu en relación con sus discípulos, Juan 16, 12 al 15. Veamos el primero, el rol o papel del Espíritu Santo con relación al mundo. Y así dice la cita: y cuando el Paráclito venga, convencerá al mundo en lo referente al pecado, en lo referente a la justicia y en lo referente al juicio. En lo referente al pecado, porque no creen en mí. En lo referente a la justicia, porque vuelvo al Padre y ya no me tendréis a la vista. En lo referente al juicio, porque el príncipe de este mundo ha sido condenado. Primero, no creen en mí. Jesús con estas palabras se refiere a la increencia que la comunidad constata a su alrededor. Fuera del grupo de sus discípulos, los demás parecen no creer en Jesucristo. No creer en Jesús es el pecado fundamental, ya que pecado no existe más que en referencia a Dios. Implica una actitud contraria a lo que Dios en su amor propone al hombre. Por lo tanto, el Paráclito, el abogado, el Espíritu Santo, permitirá a los discípulos de Jesús captar y proclamar que al descalificar a Jesús y su mensaje, el mundo resiste a Dios. Recordemos que en el Evangelio según San Juan, el mundo tiene tres significados:
A veces San Juan lo utiliza hablando del mundo genéricamente, es decir, no como bueno y no como malo. Otras veces en sentido positivo, el mundo creado por Dios, todo lo que Dios crea es bueno. Pero en la mayoría de los casos, San Juan, al decir el mundo, se refiere a los judíos que no creen que Jesús es el Hijo de Dios. No creen, por lo tanto, no tienen vida eterna y se condenan ellos mismos. Segundo, Jesús dice, vuelvo al Padre y ya no me tendréis a la vista. Dios totalmente justo se ha pronunciado diciendo que volviera a Él su enviado, Jesucristo, que había sido fiel hasta el fin. La victoria de Jesucristo está significada en su vuelta al Padre, en su subida. Una vez que esté con el Padre, su invisibilidad invitará al creyente a reconocerle donde está, es decir, en la gloria del Padre. Gracias al Espíritu Santo, la mirada de fe alcanza el misterio. Así, para el discípulo amado, el sepulcro vacío de Jesús abre al misterio de una presencia totalmente distinta. Y tercero, Jesús dice, el príncipe de este mundo ha sido condenado. Jesús ya había anunciado que en el momento de su elevación, el príncipe de este mundo, o adversario, o acusador, o Satanás, sería echado fuera. Ahora Jesús pronuncia la sentencia. El príncipe de este mundo, que se oponía al plan, al designio salvífico de Dios, ha sido definitivamente juzgado y condenado. Este adversario del que Jesús decía no tiene sobre mí ningún poder, Juan 14:3, tampoco tiene ningún poder sobre los que están unidos al Hijo, es decir, sobre los discípulos de Jesús. Tampoco tiene poder radical sobre el mundo, por lo que la palabra continúa haciéndose escuchar. Y ahí, ¿cómo será la asistencia del Espíritu Santo? El Paráclito sostiene a los discípulos en la certeza de que Dios ha intervenido en el mundo con poder. Y ahora vayamos al otro rol del Espíritu Santo. Recién vimos el rol del Espíritu Santo con relación al mundo, ahora veámoslo en relación con sus discípulos. ¿Qué hace? Los guía hacia la verdad entera. Dice así el Evangelio: mucho podría deciros aún, pero ahora no podéis con ellos. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad completa, pues no hablará por su cuenta, sino hablará lo que oiga y os anunciará lo que ha de venir. Él me dará gloria porque recibirá de lo mío y os comunicará a vosotros. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso he dicho, recibirá de lo mío y os lo comunicará a vosotros. Juan 16, 12 al 15. Entonces Jesucristo nos dice que el Espíritu de la verdad nos guiará hasta la verdad entera, completa. Es decir, Él nos conducirá hacia la plena apropiación de la verdad del Hijo de Dios. ¿Cómo es el hablar del Espíritu después del hablar de Jesús? ¿Nos comunicará algo nuevo? No. El hablar del Espíritu tiene su origen en Jesús glorificado. De este modo, el Espíritu de la verdad y el Hijo son ciertamente dos personas divinas, distintas, pero son uno en su obrar. ¿Por qué Jesucristo no condujo a sus discípulos a la verdad entera y habrá que esperar al Espíritu para que lo haga? Esto se debe a que los discípulos del Señor no podían todavía soportar Bastazein,
en griego, es decir, llevar un objeto pesado, no podían soportar la revelación. Ciertamente Jesús dio a conocer a sus discípulos todo lo que había oído del Padre, Juan 15:15. Pero para que ellos pudieran tener una inteligencia profunda de aquellas enseñanzas, tenía que intervenir el Espíritu, cuya venida se realizará recién después de la Pascua del Hijo. Nosotros leemos y escuchamos una multitud de palabras diariamente, pero solo algunas de ellas nos conducen a la verdad entera. De ahí que necesitamos que el Espíritu nos guíe hacia ella para no perdernos. Jesucristo nos ha proclamado esa palabra ya, pero es ahora el Paráclito, el Espíritu Santo, el que nos lo enseñará todo. Juan 14, 25 al 26. Por consiguiente, podemos decir que el Paráclito es el intérprete autorizado de Jesús. Hemos pasado entonces de la era de Jesús a la era del Paráclito, aunque el obrar de ellos sea uno, como hemos dicho. El Paráclito transmite el hablar del Hijo glorificado y así comunica lo que le pertenece en propiedad al Hijo por su comunión perfecta con el Padre. Es a la verdad entera hacia donde nos conduce el Espíritu. ¿Y qué se entiende por verdad entera? Si con la muerte de Jesús tiene lugar el final de su discurso en la tierra, con el Espíritu se abre una comprensión totalizante de los elementos dispersos en las palabras y también en las acciones de Jesús. Además de esta iluminación del pasado de Jesús, está la revelación de su presente, que es el del Hijo glorificado en Dios, es decir, muerto, resucitado, que ascendió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. Por consiguiente, la verdad entera es la plenitud de este misterio, es el señorío de Cristo Salvador, establecido por el Padre por encima de todo nombre que pueda nombrarse. Efesios 1, 20, 23. Se refiere entonces a la verdad una y total de Cristo glorificado en Dios y que se comunica como tal a los suyos. ¿Cómo guiará el Espíritu Santo hacia dicha verdad? Lo hará hablando o expresando lo que oye del Hijo. Si Jesús deja ahora de decir, es que su hablar, que equivale a revelar, continuará haciéndose oír por la mediación del Espíritu. Efectivamente, el hablar del Espíritu no proviene de su propia autoridad, sino que el Espíritu oirá de Jesús lo mismo que Jesús había oído u oía del Padre, y lo expresará. Si el Espíritu expresa lo que oye del Hijo, es para comunicarlo. El Espíritu redice el anuncio del Hijo y ahora lo transmite. Por consiguiente, el Espíritu será la expresión del mismo Jesús. Y el Espíritu comunicará lo que recibe de la propiedad de Jesús, de lo que el Hijo posee, un tesoro inagotable. Al obrar así, glorificará al Hijo, cuya misión tenía la finalidad de hacer a todos partícipes de la vida eterna ya desde la tierra. ¿Y cuál es el contenido que el Espíritu Santo comunicará de lo recibido del Hijo? El contenido es el amor con que Dios ama a su Hijo y que ese amor esté con sus discípulos y el Hijo esté con ellos. Juan 17, 22 y 26. Por lo tanto, hermanos, dispongamos nuestro corazón para que el Espíritu Santo, este día que recordaremos Pentecostés,
nos hable lo que Jesús ha hablado, nos enseñe, nos consuela, nos defienda y nos instruya de esta verdad entera que es el mismo Jesucristo glorificado. La bibliografía que he utilizado es la lectura del Evangelio de Juan, tomo 3, de León Dufour, y el vocabulario de teología bíblica también de León Dufour. Muchas gracias y que tengan un santo día de Pentecostés. Hasta luego.